Y hablando un poco, haciendo un repaso de anatomía también, ¿verdad? Fuimos hablando de diverticulitis, cáncer de colon, ¿verdad? Y hoy vamos a mirar un poco sobre las partes recto y ano, ¿verdad? Las emergencias anorrectales. Eh, es parte de nuestras aulas normalmente, las emergencias anorrectales. Vamos a encontrar en la práctica diaria. Hay muchos pacientes. Y la mayoría de estos pacientes vienen con mucho dolor, porque aparte de provocar mucho dolor, les impide tener sus eh, defecaciones, impide a que el paciente vaya a hacer sus necesidades, tanto materia fecal, ¿verdad? Como a veces incluso para orinar. Duele mucho y provoca mucha molestia. Y el paciente muchas veces tiene mucha vergüenza, ¿no? Mucha vergüenza para consultar por los problemas, ¿verdad? Entonces el recto, ¿verdad? La ampolla rectal, y ahí nosotros vamos a ir viendo que tiene un esfínter interno y tiene un esfínter externo, ¿verdad? Un esfínter externo y un esfínter interno. Entonces tenemos un esfínter interno que está por músculo liso e involuntario, ¿verdad? Y continuación de la musculatura es circular del recto, ¿verdad? Y el esfínter externo habitualmente tiene tres capas musculares, ¿verdad? Estriada, voluntaria, es el que nosotros manejamos habitualmente, ¿verdad? Y a continuación de la musculatura del cubo rectal, ¿verdad? El piso pelviano. Muy bien. Y podemos ver las dimensiones, tiene más o menos entre 15 a 17 centímetros, ¿verdad? Tiene válvulas o valvas, ¿verdad? Rectales, que habitualmente esto nosotros cuando se llena de materia fecal se distiende, ¿verdad? Tiene un margen pectíneo, un margen rectal, ¿verdad? Del extremo rectal, donde está la musculatura, ¿verdad? Eso del el elevador del ano se llama, ¿verdad? Y la musculatura pectínea, ¿verdad? Del piso de la pelvis, ¿verdad? Eh, Muy ricamente vascularizada. Uno de los órganos que tienen como una especie de seguridad, ¿verdad? Tiene varias ramas viniendo de diferentes partes. La gran mayoría de ellas viene de las ilíacas, ¿verdad? O la hipogástrica, ¿verdad? Y la parte venosa ricamente vascularizada tiene doble vascularización, tiene una vascularización anterior y posterior, un plexo, ¿verdad? Ese plexo se llama plexo rectal o hemorroidal, ¿verdad? Está irrigada por las ramas terminales que vienen a ser de la ilíaca, ¿verdad? Y también de la mesentérica, ¿verdad? Entonces tenemos ramas que provienen de la mesentérica, son la rectal superior, ¿verdad? Y después las ramas que vienen de las ilíacas, ¿verdad? Las pudendas, eh, arteria rectal media y rectal inferior, o hemorroidal inferior, ¿verdad? Tiene muy rica vascularización, está ricamente vascularizado y sus plexos son muy importantes y están muy bien entrelazados, anatomosados, tanto en la parte anterior como posterior, ¿verdad? Son comunicantes, se comunican. Tal es así que una termina en la vena mesentérica, ¿verdad? Para formar después lo que es el la vena porta, y la otra termina en la vena cava, ¿verdad? O sea, va a parar a la ilíaca y de ahí a la cava. Entonces, de ahí es cuando tenemos las hemorroides, ¿verdad? Habitualmente son las dilataciones venosas, varices venosas. Hay que ver si no hay un compromiso en la hipertensión portal, porque habitualmente si hay hipertensión portal puede terminar provocando varices, ¿verdad? También así las metástasis, ¿verdad? Que muy rica vascularización, los órganos habitualmente su metástasis pueden ser bastante a distancia, ¿verdad? Aquí podemos ver la relación que tiene con el útero del recto y con la vagina, ¿verdad? En el hombre
tiene una estrecha relación con las vesículas seminales y con la próstata, ¿verdad? Por eso es que habitualmente podemos palpar el aumento de la próstata a través del recto. Bueno, ¿cuál es la historia clínica? ¿Qué cuenta el paciente que viene a la consulta por este tipo de cuadros este, hemorrágicos o cuadros de urgencia no rectales, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede tener? Hemorragia, puede tener dolor, puede tener picazón, ¿verdad? Prurito, puede tener secreción y puede tener aumento del volumen perianal. Este dolor de duración de intensidad, el tipo de dolor, ¿a qué se asocia habitualmente el dolor? Si el dolor viene con la defecación, por ejemplo, o cambio en el hábito intestinal o en la forma de la deposición, ¿verdad? Puede cambiar, puede ser muy líquido o puede ser a veces el tamaño pequeño, como son las heces caprinas en el cáncer de colon, por ejemplo. Puede cambiar el color, como por ejemplo en la eh, acolia, ¿verdad? Cuando hay obstrucción del colédoco, habitualmente las heces pueden salir de un color blanco o puede tener un color negro cuando, por ejemplo, hay hemorragia digestiva alta. La consistencia y la frecuencia en sus deposiciones. ¿Por qué todo esto? Porque ustedes son los que tienen que hacer la historia clínica y todo esto tiene que figurar. Las historias clínicas son muy pobres, tienen muy pocos datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a un diagnóstico si no tengo ni siquiera una buena exposición sobre el cuadro del paciente, ¿verdad? Los signos, los síntomas? La eliminación o no de gases, los pujos y los tenemos rectales, se llama síndrome rectal. La presencia de sangre, principal causa de consulta. El paciente a veces meses no se va del cuerpo y no hay problema, pero si sangra y cambia de color, habitualmente el hombre ya va a la consulta, ¿verdad? El ser humano se apura mucho en la consulta, sobre todo cuando hay hemorragia mezclada con deposiciones. Se puede ver cuando va al baño o puede incluso encontrar en la ropa interior cuando va a sacarse, ¿verdad? ¿Qué me interesa a mí en la historia clínica? Los antecedentes patológicos personales, en la investigación de las patologías del recto y del ano, los antecedentes de cáncer en la familia, radiaciones, ¿verdad?, pélvicas, enfermedades inflamatorias intestinales, poliposis, inmunocompromiso, diabetes, alteración de la coagulación, por ejemplo, en el caso de que vaya el cuerpo con sangre, ¿verdad? Cáncer o lesiones precancerosas alrededor del ano, ¿verdad? Vemos muchos se están viendo aquí ahora alrededor del ano, esas lesiones condilomatosas se llama, o papiloma, ¿verdad? ¿Por qué en el ano se va a parar incluso de hombres, ¿verdad? ¿Por qué en el ano un hombre va a haber papiloma virus, ¿verdad? Todas esas cosas son lesiones precancerígenas. Cáncer o lesiones precancerosas, dolor y sangramiento brillante, cuando se limpia el papel higiénico. Hay que preguntarse si hay fisura, mucosidad sanguinolenta, cáncer o enfermedades inflamatorias pélvicas intestinales, ¿verdad? Para recordar qué significa, ¿verdad?, que la sangre roja saliendo por el ano se llama rectorragia. La sangre mezclada con las deposiciones en el recto se llama hematoquexia y el color negro de la materia fecal se llama melena. Entonces nosotros tenemos que ir sabiendo de dónde proviene eso. Si es sangre roja rutilante, habitualmente es en una zona cercana hacia el ano, ¿verdad? Se llama hemorragia digestiva baja. Pero si es melena, habitualmente nosotros hablamos de que la sangre es digerida y tuvo que haber venido de arriba, de encima del ángulo de Trace, ¿verdad? Hematoquexia, sangre mezclada en las deposiciones proximal al recto. Proctalgia fuga, ¿verdad? Significa episodios de dolor, mucho dolor a nivel del recto, muy severo, que generalmente ocurre por la noche, ¿verdad? Asintomáticos entre los ataques, el examen rectal normal,
Al tocar no encontramos nada. La etiología puede ser desconocida y se debe a espasmo de la musculatura del recto o contracciones del piso pélvico, ¿verdad? Habitualmente se maneja con baños tibios y se le da sedante y relajante para que el paciente pueda dormir tranquilo si no le despierta. ¿Cómo se hace el examen físico? Se pone al paciente en esta posición o en esta, genupectoral se llama esta, porque pones la rodilla y el pecho, ¿verdad? Procurar privacidad, comodidad para el paciente, de cúbito lateral o genupectoral. Idealmente utilizar sedación en pacientes con grandes abscesos o mucho dolor para hacer el examen adecuado, ¿verdad? Inspección, tacto rectal, la anoscopía para mirar mejor visualización del sitio sangrado y el tamaño de la hemorroide y fisuras o masas, ¿verdad? Esta es la posición que adopta el paciente y ahí nosotros podemos evaluar bien, ¿verdad? O si no, no se puede evaluar bien. O si no, esta posición, que ginecológica se llama, donde se levanta las piernas del paciente para poder evaluar. A la inspección podemos mirar alrededor del ano, se pueden ver lesiones que pueden cambiar de color, hace cambiar el color de esa zona, como blanquecino y o aparecen masas, ¿verdad? La palpación de masas para evaluar si está duro, si hay dolor, si fluctúa, por ejemplo, si está caliente, todo eso tenemos que evaluar. Si fluctúa, para saber si hay pus y hay que drenar. Lo ideal les recomiendo que si van a meter el dedo, por ahí pasar le visto a una estudiante de medicina de cuarto año, de otra facultad, ¿verdad? Se fue a evaluar a un paciente y había un conocido, un alumno nuestro, le dice que tiene que meter los dos dedos. Hay un problema en que cuando nosotros evaluamos al paciente, siempre tienen que acordarse del pudor del paciente. O sea, hay que tapar todo, ponerle una sábana encima, usar vaselina. Si hay dolor, no hay que tratar de esforzar meterla. En el caso de una hemorroide, por ejemplo, duele mucho. Entonces, si vas a evaluar a un paciente con hemorroide, primero hay que ponerle un gel que tiene anestesia, sí señor, gel de lidocaína. Entonces le pone ahí, se espera unos minutos que haga efecto, entonces después se puede meter el dedo y se puede evaluar bien la próstata, cómo están las paredes, evaluar la integridad del piso pélvico, el contenido que hay adentro. ¿Qué hay adentro? Duro, blando, sangre, pus, melena, ¿qué es lo que hay adentro? ¿Verdad? Áreas de induración de la próstata, por ejemplo. Una vez evaluamos a una mujer, ¿verdad? Y hicimos, primero siempre se hace el tacto vaginal y después se hace el tacto rectal, ¿verdad? Una chica de 16 años más o menos, que tuvo relaciones con una persona mayor, claro, y tuvo relaciones a través del ano con esta pareja. ¿Qué sucedió? Hubo una ruptura de la pared del ano y comunicación con la vagina. Entonces vos metías el dedo por el ano y terminaba tocando el útero. Eso provocó una gran hemorragia del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todo eso hay que anotar. La anoscopía es esto, se mete aquí a nivel del ano, se abre y se evalúa qué es lo que se encuentra. En este caso cáncer y aquí hemorroide, ¿verdad? Entonces la anoscopía es muy útil. Igual se hace en el caso de las mujeres se puede hacer anoscopía y se puede hacer colposcopía, ¿verdad? La colposcopía para ver dentro de la vagina, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, las hemorroides, ¿verdad? Existen desde la existencia del hombre, personas como Napoleón tenían hemorroides, la patología rectal más frecuente, presente en el 4% de la población de los Estados Unidos, igual en ambos sexos, a medida como en la edad, entre los 45 a los 65 años. Aquí se puede ver el plexo hemorroidal, se llama esto. El plexo hemorroidal, hay una unión entre el plexo anterior y el plexo posterior, ¿verdad? Eso se dilata habitualmente cuando hay hipertensión y eso se llama hemorroide, ¿verdad? Hemorroides no son varices, en realidad son dilataciones de la mucosa donde están las venas, ¿verdad?
sangrado directamente de la hemorroide e intergido arteriolar o de varices rectales, que son comunicantes vasculares entre la hemorroidal superior y la hemorroide inferior. La sangre habitualmente arterial generalmente, y otros síntomas pueden ser prurito, dolor, masa y descarga de la mucosa y edema. Habitualmente el embarazo puede ocasionar hemorroides. Embarazada habitualmente tiene mucha hemorroides porque hay mucha compresión dentro del estómago, del abdomen, perdón. Hay compresión de las venas y del plexo venoso y eso hace que impida volver al hígado normalmente y provoca dilatación. Esto provoca una compresión directa o indirecta de las hemorroides. La constipación crónica también puede ser un componente predisponente para tener hemorroides, ¿verdad? Y otro es la hipertensión portal. No aumenta la frecuencia de hemorroides, pero sí de varices cerca del ano, del recto. Hemorroides. Las hemorroides pueden ser internas o externas, ¿verdad? Las internas son suprapectíneas, ¿verdad? Del plexo submucoso, del drenaje venoso portal, tiene muy poca inervación, está cubierta por epitelio cilíndrico. Las internas duele muy poco. Ahora las externas son una desgracia, ¿eh? Duele muchísimo. Son infrapectíneos, ¿verdad? En esta zona. Es del plexo subcutáneo, el drenaje venoso a la cava inferior, ¿verdad? Ricamente inervado y cubierta por el epitelio de transición entre el canal anal y la piel. Por eso las externas son las que duelen muchísimo, muchísimo. La hemorroide interna se clasifica en 4 grupos según la magnitud del prolapso de la salida hacia afuera. Las hemorroides internas no son palpables a no ser que esté prolapsada, o sea que se haya salido hacia afuera. Y si hay descarga mucosa sanguinolenta, sospechar de que haya un prolapso rectal. ¿Alguna duda de aquí? No. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las hemorroides Van Dillman que provienen de una hipertensión portal? ¿Las internas o las externas? Porque la externa, ¿de dónde proviene? Y va a la vena cava. Las internas son las que van al plexo portal, ¿no? Las internas. O sea, las internas son las que habitualmente son a consecuencia de hipertensión portal. Las externas habitualmente tienen más que ver con constipación y le digo que exceso de consumo de alcohol. Si hay, a veces dividimos en 4 grados. Grado 1, hemorroides sobresalen en la luz del canal anal, no prolapsan, pueden producir sangrado. Grado 2, con sangrado que se proyectan hacia afuera durante la evacuación, pero que se reducen espontáneamente, ¿verdad? Grado 3, hemorroides con sangrado que fluyen espontáneamente en la evacuación y requieren reducción manual. Y hemorroides con sangrado que se prolapsan permanentemente y son irreductibles. Aquí podemos ver el grado 1, no prolapsan, sobresalen en la luz nomás. Grado 2, con sangrado ya, pueden producir sangrado, que se proyecta hacia afuera durante la evacuación. ¿Ya? Y en la grado 3 y grado 4. Sus características. ¿Cómo se maneja una hemorroide interna? Poco dolor, es reductible, con el dedo entra hacia adentro. Se puede hacer baño al ciento, tibio, eh, dieta con fibra, higiene anal con agua tibia. Se puede utilizar esteroides con lidocaína de uso tópico, se mete adentro y la deducción manual, ¿verdad?
Habitualmente no duelen tanto como las hemorroides externas. Las internas, el sangrado no necesita manejo quirúrgico. Responden bien al lubricante, vaselina, ablandadores de heces, formadores de material fecal como los, las bacterias, psyllium, y reducción de alimentos poco digeribles en la dieta como nueces y pipoca. Hemorroides internas, las hemorroides grado 4, mixtas se llaman porque son internas y externas al mismo tiempo. Habitualmente tienen prolapso, que son de color medio rojo, violeta, oscuro, muy doloroso. Hay gran hipertonía del esfínter interno que impide la reducción del prolapso y muy sensible a la palpación. O sea, en estos casos no les recomiendo querer hacer palpación o meter el dedo ahí, ¿verdad? La obstrucción hemorroidal se puede necrosar esto de aquí, se puede necrosar, y hay riesgo de sangrado, úlcera, retención urinaria. Le dije que a veces cuesta también orinar porque utiliza la musculatura y eso provoca dolor, ¿verdad? Para la reducción se requiere sobre todo anestesia local y sedación. Tienen indicación de cirugía, hacer una hemorroidectomía de urgencia si está necrosado, ¿verdad? Puede eso ocasionar una trombosis que es muy, muy doloroso, la trombosis de la hemorroide, ¿verdad? Las hemorroides externas, en cambio, son infrapectíneos, una línea que se llama línea pectínea. Son submucosos, subcutáneos, perdón, drenaje venoso va a la cava inferior, ricamente inervado, recubierto por epitelio de transición y piel. Se puede trombosar, les dije recién. Puede, como una vena, va un coágulo, hay un proceso inflamatorio ahí, edema, y puede formar un coágulo, ¿verdad? Inicio brusco, intenso, permanente. Ahí dolor aumenta con las maniobras de Valsalva, o sea, cuando quiere ir el cuerpo, sobre todo al sentarse. No hay relación entre el tamaño de la tumefacción y la intensidad del dolor. La trombosis se produce en crisis de estreñimiento, diarrea y también se asocia a esfuerzo físico exagerado, ¿verdad? Existe la relación con la ingesta de algunos tipos de condimentos picantes, ¿verdad? Esas salsas de ajo con picle, ¿verdad? Y sobre todo alcohol. El alcohol en exceso, Dios mío, cómo produce hemorroides y duele. Eh, Hemorroide externa, trombosis hemorroidal. La infección anal confirma el diagnóstico. La tumefacción subcutánea azulada, firme y dolorosa a la presión. Puede existir edema severo y puede haber un coágulo, una trombosis asociada y a veces no se ve, ¿verdad? Cuando hay trombosis relativamente es indolora, tamaño moderado y se acompaña de mucha hinchazón, mucho edema. Entonces hay que hacer calor húmedo local, baño de asiento, analgésico con corticoides y sobre todo ablandar las heces, ¿verdad? El uso de ácido bórico en el baño de asiento, ungüento y supositorio no han demostrado tener un efecto favorable, ¿verdad? Muchos acá también en nuestro país hierven hojas de guayabo, que es un antiséptico muy bueno, y le hacen sentar en ese al paciente, ¿verdad? La evolución es favorable, desaparece alrededor de 2 a 7 días, claro que duele como loco, te deja ir de cuerpo. Entonces, habitualmente antes ya usamos corticoides a nivel local. Eh, la tumefacción disminuye con diversos grados de rapidez, de acuerdo al grado de inflamación, ¿verdad? Nunca hemos hecho unidad quirúrgica en cuadros agudos, porque va a sangrar, no va a parar de sangrar, ¿verdad? Las hemorroides externas, el saco subcutáneo, la hemorroide puede sufrir necrosis, evacuación espontánea en coágulo y alivio inmediato. O sea, si vos cortás, está curado tu paciente. La evacuación espontánea es usualmente incompleta. El paciente poco sintomático, manejo no quirúrgico, ¿verdad? Si es que no hay mucho dolor,
suspender los deportes, evitar el alcohol, ¿verdad? Entonces se resolverán 2 semanas más o menos. El drenaje espontáneo puede sangrar por 2 días, la sangre es oscura, escasa, y el paciente tiene mucho dolor. El dolor es intenso. El drenaje habitualmente nosotros hacemos en el lecho de urgencia. Este es resultado es como una consecuencia, una complicación, ¿verdad? El trombo regresó, la piel quedó agrandada y eso se llama plicoma anal. A veces considerado erróneamente como una hemorroide externa, pero no. En realidad es la carne que quedó ahí vacío y deja una sensación extraña y molestosa. Es asintomático. Otro cuadro, aparte de las hemorroides, muy frecuente también, son las fisuras, ¿verdad? Una herida, una solución de continuidad, habitualmente en el ano, ¿verdad? De la línea distal, pectínea hasta el margen anal. Se puede ver, ¿verdad? La mayoría hoy día tienen que ver con aumento de peso, deposiciones muy duras, diarrea muy severa, aumento de la presión del esfínter anal, ¿verdad? Y algunas que otras tendencias sexuales también pueden producir este tipo de lesiones, como cuerpo extraño, vimos, llegamos a ver cómo metían cuerpo extraño en el ano, terminó provocando perforación inclusive, ¿verdad? Hay una proctalgia, dolor en el recto, ¿verdad? El esfínter interno es hipertónico, hay isquemia local y después hay dificultad en cicatrización. Por eso siempre decía un profesor, el órgano que no se usa se atrofia, dice, es categórico, ¿verdad? Pero cada órgano tiene una función específica, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos impartir la utilización de nuestros órganos para otras cosas. Entonces se daña, no está preparado, ¿verdad? Visto un reportaje de una cardióloga en la USP que habló sobre endocarditis bacteriana, paciente con HIV, hermoso estudio, estaban en Facebook, ¿verdad? Y habla sobre sus pacientes con HIV, por qué hacían endocarditis bacteriana, ¿verdad? Y tenía que ver con la vascularización del ano, el recto y el ano, que tiene una línea directa que va hasta el hígado, ¿verdad? Y ustedes saben que el hígado, por su vascularización, se conecta con la vena, con la suprahepática, con la vena cava inferior y de ahí a la aurícula del lado derecho, ¿verdad? Y eso fue su trabajo investigativo, esta doctora. La utilización del recto y el ano por fricción puede ocasionar invasión de bacterias y entrar y directamente ir hasta el corazón. No así la vagina sí tiene un epitelio diferente y está preparado para la fricción. Entonces son cosas anatómicas que hay que saber, ¿verdad? Que por ahí ayudan a iniciar la investigación de dónde proviene habitualmente la invasión de las bacterias. Tiene un esfínter interno hipertónico, puede ocasionar isquemia local y dificultad en la cicatrización. Traumatismos del canal, por paso de las heces duras, puede ocasionar la fisura, no hay relajación del esfínter y hay mucha dificultad en la defecación. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ahí vemos, se ubican en la línea media habitualmente, que es un punto de estructura más débil, 90% son posteriores y 10% son anteriores. Las fisuras laterales, podemos encontrar la enfermedad de Crohn, tuberculosis, cáncer, sífilis, prurito anal crónico, linfogranuloma venérea y HIV, SIDA, ¿verdad? AIDS, como le dicen. Fisura anal aguda, gran dolor rectal al oral al defecar, puede provocar lipotimia,
Dolor no es proporcional al tamaño de la fisura. El dolor se inició súbito que persiste varias horas después de la defecación. Puede acompañarse de sangrado, a veces escaso cuando uno se limpia con la folla y papel, puede ver el sangrado ahí, ¿verdad? Difícil visualización del dolor, tono del esfínter anal muy aumentado, idealmente observar con anoscopio, utilizar lidocaína y gel para examinar, siempre porque eso puede provocar mucho dolor, y retracción lateral alrededor del ano para observar, ¿verdad? En la línea media, entonces, el 90% de ellos son posteriores. Línea media, posterior, ¿verdad? 10% son anteriores y 1% nomás pueden ser en los dos lados, ¿verdad? Más raro. La incidencia en ambos sexos es igual. En la mujer anterior, mayor incidencia entre los 30 a los 50 años. El diagnóstico es simple, solamente por eso cuando van a hacer tacto, siempre miren primero antes de meter el dedo, ¿verdad? Como le digo la Rosa, le digo a la estudiante el dos dedos metiendo. ¿Y quién te dijo? El interno, me dijo. Se hace con un solo dedo, ¿verdad? La vagina, otra cosa, la vagina sí se puede meter los dos dedos, ¿verdad? Pero en el recto, eh, en ocasiones existe plicoma anal y bajo este se encuentra la fisura e hipertrofia papilar. El tacto rectal y la anascopía están contraindicados en fisura anal por el dolor que puede producir. Tratamiento: calor húmedo, analgésico, vaselina para ablandar las deposiciones, que se puede hacer enemas evacuadores para que salga más blando, ¿verdad? Dolor al obrar, habitualmente a la raíz del cuerpo, temor de obrar, exquisitez, fisura y dolor, ¿verdad? Si a los 10 días no hay una respuesta adecuada a las fisuras, eh, hay que hacer la cirugía. ¿Qué ponemos? Si el tratamiento es médico, corticoides, crema con nitroglicerina, disminuye el tono del esfínter interno. Acuérdense, la nitroglicerina también en el esfínter esofágico, ¿verdad? Que también produce relajación y eso provoca erge, no sé si se acuerdan. Entonces acá la nitroglicerina también se puede utilizar para relajar, acá se utiliza para relajar, allá se contraindica para que no relaje, ¿verdad? Mejora el dolor y la contracción. Se puede usar Botox, inyectada en el esfínter interno. Desnervación química habitualmente dura 3 meses. ¿Alguna duda de aquí? Para pasar a otro, alguien que quiera, no tenga vergüenza de preguntar sobre fisura anal. Tienen que hacer como yo, si cuando tengo problemas siempre digo, un amigo está con ese problema. Está. Otro gran problema y muy frecuentemente, esta mañana he visto uno, son los abscesos anorrectales, ¿verdad? Los abscesos anorrectales se originan habitualmente en las criptas anales, ¿verdad? Que se traumatizan o se infectan de acuerdo a el caso, ¿verdad? Por los canales, el espacio interesfinteriano, espacios perirectales y abscesos, ¿verdad? Habitualmente hay en diferentes posiciones, en diferentes localizaciones, perdón. Hay posiciones, localizaciones superiores, ¿verdad? Se llaman sobre el elevador del ano, que es el músculo. Otros están entre el medio, estos se llaman isquiorectales. Otros están mucho más abajo, que se llaman interesfinterianos, ¿verdad? Y otros se llaman supraelevadores del ano, ¿verdad? O perianales, también, alrededor del ano. Entonces tenemos varias posiciones. ¿Cuál es el más frecuente? Perianal, ¿verdad? Los perianales. Son muy molestosos. El paciente siente muchísimo dolor, le dificulta ir del cuerpo y provoca mucha fiebre y reacción inflamatoria local. Yo veo muchos, sobre todo en pacientes masculinos, entre más o menos los 30, 35 años más o menos, puede verse antes, entre los 20 y 40, y habitualmente la relación hombre-mujer es 3 a 1, o sea, más hombre que mujer.
Hay diferentes causas, ¿verdad? Como el cáncer, tuberculosis, cuerpos extraños, traumas rectales y HIV. HIV, sí, señor. Zona de tumefacción con dolor local intenso, constante, progresivo, de carácter pulsátil. Está como latiendo y late, tum, tum, tum. Se acentúa al toser, estornudar y ni se imagina el dolor si intenta ir de cuerpo. El pobre paciente viene pidiendo por favor para que se lo opere para ir de cuerpo porque no puede, está lleno de materia fecal dentro. En algunos pacientes se agrega calofrío, fiebre y cierta retención. Ni siquiera orinar puede el paciente, porque al hacer el esfuerzo para orinar ya le duele. En el tacto rectal encontramos hipotonía del esfínter porque está todo inflamado, palpación de una prominencia dolorosa en el canal anal. Puede ver los accesos. 45% perianal. Aquí está, perianal. Este de aquí. ¿Ah? La masa palpable, dolorosa, caliente y fluctúa. Al tocar, fluctúa. Muy raro que esto se vuelva sistémico. Casi siempre es ahí en esa zona nomás. Está la izquierda rectal, 20-25%. Está el interesfinteriano también, entre los espacios entre los esfínteres. Progresa hacia arriba. Puede ser una masa en el recto. Provoca mucho dolor más allá de la ubicación. A veces te duele en el abdomen, en el hipogastrio. Habitualmente con el tacto nomás no se llega a... Está el supraelevador por encima del elevador del ano. La fiebre, dolor. Habitualmente son posparto, la ubicación posterior. Y largo y comunicante se forma en cualquiera de estos espacios, menos en el perianal. Difícil diagnóstico, muy difícil. Antibiótico, sí o sí, y drenaje. ¿Verdad? Eso es lo primordial. ¿Verdad? Si hay una sospecha de flemón, hay que indicar reposo, calor local, analgésico. A un paciente hace un mes atrás le dije que vaya con antibiótico y ponga un poco de una compresa caliente sobre el, el recto, ¿verdad? Y en una semana me vino con una feroz tumor de pus, ¿verdad? Tuve que abrir y drenar. 84% de todos los pacientes con HIV debutan con abscesos y fístula. Polio, no es que sea. ¿Dónde vamos a hacer si querés drenar esto? ¿En el quirófano o en la urgencia? No. Yo le digo por nuestra urgencia que no se puede hacer porque siempre se necesita buena anestesia, instrumentales y eso no hay en nuestra urgencia. Alto riesgo de fistulización, ¿sí? Y bacteriana. La mayoría de las veces solo se logra ver una pequeña parte. El drenaje adecuado solo se puede garantizar en el quirófano, la mayoría de las veces. ¿Verdad? Es difícil manejar así por urgencia. ¿No? Sin factores de riesgo como diabetes, inmunosupresión, muy raro que aparezca, ¿verdad? Pero si es que tiene algún factor asociado, lo más probable es que haga. ¿Cómo se hace? Ahí se abre una X el acceso y se drena. Ubi pus, ubi evacuo, ¿verdad? Vaciamiento del drenaje precoz porque duele mucho y mientras que no drenes, no va a terminar ni la fiebre ni tampoco el dolor. Se ve cómo drenamos uno la cosa lleno de pus, antibiótico, amoxicilsulfactam, o ciprometro, o cefometrogen, o ciproclina, por ejemplo, también, que en un momento le dije que puede ocasionar estos accesos fístula. ¿Qué es una fístula? Es la comunicación que va a haber entre el recto y la parte externa de la piel. ¿Qué quiere decir? Que si no se hace bien este drenaje a tiempo, una de las consecuencias es que haga una fístula, una comunicación. La comunicación va a drenar y una vez que vuelve de antibiótico en una semana, eso va a disminuir. Pero de acá a un mes, vuelta a salir otra vez, vuelta a formarse. ¿Por qué?
porque la materia fecal que viene por acá se mete aquí y se va directo debajo de la piel. ¿Me comprende lo que significa fístula perianal? Porque es muy, muy, muy frecuente. Es una manifestación crónica de un absceso. Las fístulas, el 50% de los abscesos isquiorrectales se fistulizan. 50%, altísimo la chance. 4 tipos: interesfinteriana, transesfinteriana, supraesfinteriana y extraesfinteriana. La interesfinteriana o interesfintérica es el 70%, ¿verdad? Entre los dos esfínteres, ¿verdad? Es lo que más sale. Es aquí, exactamente. Acá hay un esfínter y ahí hay otro, el interno y el externo. Entonces en el medio es el 70% de nuestras fístulas. Vos le curas, le limpias todo acá, le llenas todo limpio y se va a la casa. En un mes, de vuelta relleno de jugo acá. Entonces yo siempre ya le digo la primera vez, vos tenés que irte a hacerte ver por un coloprocto para hacerte una anoscopía, ver dónde está la fita y reparar por dentro. Se sutura eso, ¿no? Es lo que está haciendo acá. Bueno, son de resultado de abscesos, ¿verdad? Queda una boquita ahí drenando, puso un tiempo prudencial. Que drenado importante quirúrgicamente se ve también en Crohn, en radiaciones, clamidia, TBC, habitualmente sale pus por el ano o sangre, ¿verdad? El ano casi siempre está infectado, inflamado, y al tracto rectal, cordón o tracto fibroso, absceso parcialmente drenado. De más o menos eh, los dolores o las enfermedades orificiales, ¿qué es lo que pueden producir? Dolor al evacuar, sangrado al evacuar, dolor constante o drenaje de algún tipo de secreción. Si drenaje de secreción casi siempre pensamos en fístula. Si hay dolor constante, absceso, si hay sangramiento al evacuar, hay que pensar en hemorroides, y si hay dolor al evacuar, pensar en fisura, ¿verdad? Fisura, un buen recuadro. Todo esto, si es que no se cuida en forma, no se hace tratamiento, puede terminar provocando un cuadro de sepsis, ¿verdad? Y eso puede llevar a un shock séptico y posteriormente a una falla orgánica múltiple, un FOM, ¿verdad? De ahí puede partir una infección gravísima que no sé si ya hablamos, vamos a hablar más adelante, que es la fascitis necrotizante, ¿verdad? O enfermedad de Fournier también. Eso es para más adelante. ¿Alguna duda hasta aquí en emergencia anorrectal? Si no hay más, entonces, para no meternos en enfermedades de piel, tejido celular. Es una complicación también la sepsis perianal, ¿verdad? Pero tiene que tener un drenaje quirúrgico importante, antibiótico en grandes dosis, pero el debridamiento de toda esa zona que puede terminar provocando que el colon tenga que ser rebatido hacia afuera, ¿verdad? Si no hay más duda, otro gran problema es el fecaloma. El fecaloma es la acumulación de toda la materia fecal apoyada tal que pierde el líquido y la consistencia para defecar, ¿verdad? Es muy frecuente, sobre todo en personas mayores. Hay dolor, tenejo, incontinencia, deposiciones líquidas, ¿verdad? Se palpa en el tacto la materia fecal y se tiene que extraer con la mano. A veces sale al hacer una evacuación o al hacer enema puede salir, y si no sale ahí, se tiene que hacer cirugía para poder abrir y eliminar. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Vean ok ahí? No, perfecto. Entonces, si no hay más nada,
quedamos así. Hasta aquí nuestro examen parcial. ¿Tá? Probablemente la semana que viene vamos a estar enviando ya. Porque tenemos parcial, ¿verdad? No es final, ¿verdad? Me aclaren la duda, porque tengo 3 materias juntas: patología, semiología y clínica quirúrgica. Nunca sé si estamos parcial este mes. Va. Entonces hasta aquí, esto leer hasta aquí.